Ale Mendoza, Cristian, Peda, Ernesto Torres y Oscar Bueno, Serrano, yo soy ¿verdad? Oscar. Perfecto. Sí. Okay. Sí, es que a diferencia del grupo pasado, no sé si hay chicas en este grupo, Jocelyn, ¿no? Sí, tenemos a Inés y a Ale. No las ve. Ok. Sí, que estoy viendo a Ale aquí. Perdón, Y a Inés. mi cámara, ahorita la pongo. Perdón. Sí, no te preocupes. Es que me llamó la atención porque justo hubo una generación anterior que eran casi puras chicas, ¿no? Y ahorita pues creo que ahora son más varones. Pero bueno, me presento, mi nombre es Anwar. Como bien dijo yo soy su profesor de Historia de la Animación. ¿Por qué vemos Historia de la Animación? Porque creo que es muy importante, digo, bueno, en el programa está establecido y creo que es de los pocos que abarcan este tema, pues tenemos que saber muchas cosas de la historia en cuanto a cómo se fue desarrollando y también ahorita creo que hoy en día es más importante más que nunca porque estamos llegando a un punto en donde de alguna manera hay una intolerancia hacia los pensamientos anteriores, que algunas veces algunas ideas estaban mal, es correcto, pero por lo mismo están desapareciendo ya animaciones o personajes o se está llegando al grado de ocultarse ya cosas, ¿no? Eh, por eso es tan importante la historia. Comento esto porque no sé si hace unas semanas ustedes escucharon pues que el beso de Blancanieves fue no consensuado, entonces pues ya había gente haciendo ruido en las redes, ¿no? Y pues les digo, desgraciadamente, como veo las cosas hoy en día, estamos llegando al esta materia. Creo que ahorita ustedes ya vieron la clase 1 y 2. Ahorita vamos a platicar un poco de esta sesión, de estas sesiones, pero pues me gustaría ahorita un poco saber si tienen ahorita alguna duda sobre la materia, etcétera. ¿O qué les gustaría ver? Vamos a ver más, van a ver más temas, empiezan a ver todas las clases. Se trata de abarcar toda la animación a nivel mundial, que es un poco ambicioso, pero más o menos trato pues de abarcar todos los temas e ir actualizando, porque obviamente pues, todos los días sale una animación nueva, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pero pues no sé si alguien tenga un comentario antes de que inicie. Pues de mi parte creo que no, pero, o bueno, no, dudas no, pero en cuanto a tal vez a comentarios o algo que se me hizo muy curioso, creo yo, se escucha, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. Se me hizo muy curioso que viéramos en la primera clase, si no me equivoco, sobre los juguetes o los objetos y artefactos que se consideraron como los primeros de la animación. Sí había visto, yo creo que uno o dos, pero los que fueron como tal vez los precursores para que pudiera crearse lo de la animación, se me hizo padre que se incluyera porque pues a veces no notamos que esos primeros objetos fueron los que también hicieron que otras personas fueran más creativas y se dieran a crear ese tipo de entretenimiento, bueno, también hacerlos como entretenimiento y hacerlos también como para otros ámbitos, pero sí se me hizo muy padre que viéramos esos que se incluyera eso como parte de lo que es la historia de que, bueno, no sé si lo incluya, pues yo siento que, bueno, esto se me hizo muy, como wow, o sea, sí es cierto, y sí lo he visto, o no sé si también ustedes, en la historia del arte o en otras materias que yo tuve, sí llegué a ver, pero sí se me hizo muy padre, muy curioso, y dije yo, qué interesante. Tal vez alguna vez lo hice, lo de la cámara oscuro o algo así, o lo de, ¿cómo se llamaba? El que giraba
algún objeto tuve yo también así de chica y dije, ay, qué padre. Nosotros. Ese es un comentario. No, está bien. Y qué bueno que lo comentas porque precisamente la intención es que, pues bueno, la animación o esta idea, ¿no? Del movimiento, pues viene un poco antes de cuando existe el cine, ¿no? En la revolución, y ahora sí que es la revolución industrial. Y de hecho, no sé si han visto en algunas películas, ¿no? Pues me llegan, por ejemplo, en la de Sleepy Hollow, llegan a jugar con uno de estos objetos, ¿no? Y incluso si ven la película de Hugo Cabret, pues también habla un poco de cómo nace el cine. Entonces, pues ahora sí que la animación va muy ligada de estos juguetes ópticos, precisamente, porque sin estos juguetes ópticos, pues no hubiera sido posible lo que es la historia de la animación y el cine, ¿no? También porque todo empieza a raíz de la persistencia retiniana, ¿no? Que empieza la gente a ver, bueno, ¿por qué cuando ciertos objetos tienen una velocidad, se empieza a captar un movimiento, ¿no? Y empiezan a descubrirse, pues, varias cosas a raíz de esto. También hace la fotografía, ¿no? Con esta curiosidad de capturar el movimiento. Y pues bueno, ya después de la fotografía, pues se deriva, combinando estas dos, se deriva lo que es la cinematografía. Y pues por ende, lo que es la animación, ¿no? Pero pues hay cosas muy, muy interesantes. De hecho, han estado haciendo, a últimas fechas van a ver que en algunos museos, en algunas exhibiciones que hay de animación, pues ponen zootropos, ¿no? O sea, como más grandes y explican como el concepto. No sé si ahorita voy a buscar un video eh, que hay ahora viene lo que es el nuevo Museo de los Óscares que abre en septiembre. Se supone que iba a abrir un poco antes, pero ya saben que con la pandemia, pues todo cambió. Entonces, bueno, sobre este museo, lo que yo les quería comentar es que hace unos años en Disney hay una parte que tienen de animación, hicieron un zootropo, quisieron hacerlo como más real, ¿no? Entonces de Toy Story hicieron varias figuras con diferentes movimientos y comienza a girar, pero le ponen una luz especial para que precisamente, y se ve muy padre verlo como en tercera dimensión, este zootropo. Y pues bueno, rescataron este zootropo y va a estar ahora en la exhibición del Museo de los Óscares, que va a tener una parte muy importante de animación. Pero les digo, por ahí hay un video, lo voy a buscar para que puedan verlo y la verdad es que pues, si lo aprecian, es una cosa espectacular. Ahorita de todas maneras, si no lo busco, para que se los pueda compartir, pero pues precisamente todos estos, pues qué bueno que te gustó, Ale, perdón, porque precisamente todos estos objetos, pues bueno, derivan a lo que es la animación, ¿no? A ver, déjenme ver, porque me dice que tengo en pausa. Yo me quedé con una duda cuando los Sí, estaba viendo también. Bueno, por no sé si a favor. lo mejor es un poquito tonta, tal vez. No, aquí ni Este, ninguna dudas tontas, tú de dale. esas primeras animaciones, pues, por ejemplo, en el Ujú, caso de Gertie, que además está súper fluida la animación, ujú. la cola y todo, ya desde entonces también, ¿en cuántos fotogramas se hacía? ¿Eran ya 24 desde hace ya Lo- 100 años o cuántos eran? Pues mira, lo que pasa es que con el cine obviamente fue prueba y error, ¿no? Cuando comienzan, más o menos, empiezan a ver como muchos ejercicios de que si tiraban por decir a 18 cuadros. Pero al tirar a 18 cuadros, no sé si has visto películas de Chaplin o películas mudas, que se ven como que van todos más rápidos, ¿no? Entonces empezaron a descubrir eso. Después aumentaron y el estándar quedó en 24. Ya cuando quedó como el estándar, ya iba un poquito más avanzado el cine, porque también si tú ves las primeras animaciones deben de estar a 18 cuadros, pero ya en el caso de Gertie ya están a 24. Lo que dices, lo que ahorita comentabas, lo que sí es muy impresionante de Gertie, pues es esta parte de que pues no había como hoy en día, ahorita ustedes van a una escuela de animación, sabes los principios, etcétera, y pues no había como hoy en día. Entonces, Gert, bueno, el que hace Winsor McKay era digamos, como un caricaturista. Entonces empieza a descubrir esto del cine y pues era muy metódico, o sea, era muy clavado
casi no tenía asistentes, se lo hacías todo solo. Y los cuadros son más o menos como de este tamaño. Y pues bueno, va haciendo todo metódicamente y pues se clavaba ahí horas y horas. Entonces, pues nada más tan solo Gertie debe tener casi más de 100,000 dibujos, ¿no? Entonces fue interesante porque pues también no había como ahora el acetato. Bueno, después hubo el acetato, ¿no? Que más adelante creo que lo comento, no sé si en la segunda clase. Y después, obviamente, del acetato, pues vino lo que es la computadora, pero sí es interesante, como dice, ya para ese entonces ya estaba establecido que eran 24 cuadros por segundo, ¿no? Pero muchas películas, sobre todo de principios de siglo, bueno, de 1900, encontrarán que están a 18 cuadros y por eso van a ver que la velocidad a veces es un poquito más rápida, ¿no? Porque no había como un estándar, obviamente, fue un invento que cuando los lanzan los Lumière, pues piensan, ay, es un objeto de feria que no va a dar para más. Y pues nunca, la verdad, yo creo que nunca magnificaron lo que estaban creando, ¿no? Entonces, pues sí si eso resuelve tu duda, pues ya para ese entonces ya tenían establecidos los 24 cuadros por segundo. Oye, y una última, en el caso, por ejemplo, Sí. de los acetatos, no sé si lo vamos a ver más adelante tal vez, pero yo siempre he tenido curiosidad, ¿cómo hacían o cómo era el proceso de trabajo para a lo mejor no ensuciarlos o no sé, como luego es Ok, lo plástico, sí. que a veces Ujú. no se queda, es muy fácil que se quede impregnado huellas y demás? Sí, ¿Cómo hacían a así la es. hora de implementarlos para que eso no ocurriera? Pues bueno, cuando fue al principio, pues sí había como un poco, se empezaron a dar cuenta de eso, eh, y lo que hacían se manejaba con guantes todo. Entonces, obviamente, cuando ves tú las primeras animaciones que son en blanco y negro, usaban tres tintas, lo que era negro, una como gama de gris y el color blanco, ¿no? Entonces se coloreaban por la parte, o sea, tú agarrabas tu acetato, lo volteabas y por atrás iba coloreando. Es como, se coloreaba por capas como en el Photoshop, ¿no? Es decir, si el monito es negro y tiene aquí una pancita blanca, pues primero dibujas la pancita blanca y hasta el último dibujas el negro. Pero se tenía que manejar con guantes porque precisamente como tú dices, todo se marca y en las huellas pues se registraban a veces en la cámara, ¿no? Tenía que haber como un control muy, muy delicado. Obviamente al principio lo que hacían es que, pues, para ahorrarse dinero, ya una vez que se hacía, bueno, ya se tenía en filme la animación, agarraban los acetatos y los tallaban y los borraban y otra vez los reutilizaban. La gente que tenía más dinero como Disney en su momento, porque también pues, no empezó como todo mundo, ya cuando había más dinero en las producciones, se empezaron a guardar los acetatos, ¿no? Se empezó a ver un control y empezó como a mejorar esa parte ¿cómo se llama? Le llamaban el departamento de tinta y pintura. De hecho, hace unos meses, o no, hace un año, sacaron un libro muy interesante porque, digo, más adelante vamos a ver esto, pero bueno, lo puedo mencionar. eh, Casi esos departamentos, ya cuando empieza el color, en la parte Disney lo que hace es que contrata puras mujeres para lo que es para el color. No había animadores, ¿ok? Ya sabemos que todo esto es muy sexista, porque acuérdense que era como un club de Toby el cine. Entonces, pero Disney decía que las mujeres tenían más idea de los colores. Y sí, es algo que sí es, o sea, que es real, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un color vino, digo, pues es rojo, ¿no? Y a lo mejor tú me dices, no, es vino, ¿no? Entonces, por este concepto de que tienen más idea del color, se contrató a mujeres, porque también tenían como más cuidado. Entonces, el libro está muy interesante, se llama Las chicas del Departamento de Tinta y Pintura de Disney, porque habla de la historia de muchas mujeres que participaron, ahorita les mando también el enlace, participaron en este departamento, entonces ellas mismas hacían los colores, desarrollaban ya los colores, y digamos que también cada casa de animación hacía lo mismo, y pues había como una jefa, ¿no? Y también había, pues, cada chica al día más o menos coloreaba 10 acetatos, ¿no? Ese es el promedio. Entonces, pues es bastante interesante y había mucho control, traían guantes, los tenían que, cuando los ponían a secar, pues se ponían como en unas pincitas especiales que no maltrataran mucho el acetato. Eh, ya una vez que estaban todos los acetatos, pues se pasaba al departamento de fotografía, que tenían que tener mucho orden y también cuando estaban en fotografía, pues también la gente que pasaba los acetatos contaba con guantes, porque si no, como dices tú, se empiezan a notar, sobre todo en plástico, y pues se podía registrar ahí un error,
¿no? Pero sí fueron como muy cuidadosos, les digo, es muy interesante porque no había una manera de saber esto, ¿no? O sea, se fue descubriendo todo por prueba y error, pero una vez que se empezó a hacer más metódico, que eso sí, pues va más del lado, digo, en todas las partes del mundo se usa acetato, pero digamos que empezó como una metodología un poco en Estados Unidos y esta metodología se fue copiando en otros países, aunque hay países como Rusia o países de Europa que pues no tenían en ese entonces tanto contacto con Estados Unidos y también fueron descubriendo, o sea, sabían del material de animación, a lo mejor alguien viajaba, sabía, lo implementaba en su país, lo implementaba a su manera, ¿no? Pero sí es interesante cómo se fue implementando todo este rollo. No sé si ya quedó resuelta tu duda, Inés. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda, precisamente para eso son las asesorías. A ver, me sale que está en pausa mi... A ver, déjenme ver, porque me sale que está aquí en pausa lo que estaba yo compartiendo. Bueno, en lo que abro otra vez. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y bueno, pues empecemos. Nada más déjenme, estoy abriendo el archivo. Y bueno, también quiero que noten algo muy interesante de las animaciones. Digo, son pocas las que vieron, pero si buscan por ahí más en YouTube, hay muchas animaciones de 1900. Busquen animaciones de 1900, más o menos 10 a 1920 y tantos, y van a notar que las animaciones, algo que es muy importante siempre decir, que siempre yo he peleado con todo esto, pues bueno, la animación cuando nace, hoy en día, no sé si a ustedes les pasa que dicen, ay, animación y todo el mundo, ay, es ser bonito, o sea, es de niños, son cosas de niños, ¿no? Y la verdad a mí me molesta en lo particular que hagan ese tipo de comentarios, porque cuando la animación nace, eh, pues obviamente no, cuando nace el cine, aunque estaba abierto a todo público, la gran realidad es que se permitía nada más la entrada como a mayores de edad, ¿no? Y en algún punto fue así. Por lo mismo, las animaciones, y era lo que les comentaba ahorita, sobre todo de los años, es curioso ver como de los años 1910 más o menos hasta 1920 algo, 28, 29, los temas eran como todavía más adultos, es decir, había situaciones más así como picarescas, ¿no? Por ejemplo, si ven el primer corto de Mickey que se llama Crazy Plane, pues el Mickey es nada, dista mucho, incluso el del Steamboat Willie, dista mucho del Mickey de hoy en día, ¿no? O sea, de repente por ahí le da una nalgada a Mimi, ¿no? Que pues hoy en día sería como algo así como, ay, qué escándalo, ¿no? Mickey está nalgueando a Mimi. Entonces, tienen ciertos detalles que obviamente están más dirigidos al público adulto antes de la Gran Depresión. En el 29 vino la depresión, que fue un periodo muy fuerte, ¿no? Donde hubo familias que, pues, hubo gente que se suicidaba, familias que lo perdieron todo. Entonces el cine era un escape muy barato de ir y olvidarte de tus problemas. Entonces la animación pues también iba un poco, se realizaba en el sentido como que la gente pasara un rato agradable. Es por eso que se empezó a realizar como con temas más adultos. Cuando va evolucionando, se sigue haciendo de esta manera. Y más adelante vamos a ver esto, pero bueno, la manera de que se exhibían es que digamos, cada casa productora de cine realizaba unos cortometrajes. Esos cortometrajes o seriales se ponían o sea, ustedes iban al cine, veían un serial, unas animaciones, a lo mejor unas noticias, y después venía lo que era la función principal, ¿no? Entonces, al día se podía exhibir, hoy en día si ustedes van al cine, pues se puede exhibir la película desde las 11 de la mañana hasta las 10, ¿no? O sea, son 6 exhibiciones. Pero en ese entonces el cine empezaba un poquito más tarde y en realidad se programaba 2 veces la película, ¿no? Al día. ¿Por qué? Porque había una tanda, digamos, de, de animaciones, de documentales, etcétera, antes de que vieran la función principal. Y por lo mismo, les digo que pues había como una temática más adulta.
es obvio que con el correr incluso cuando Disney empieza a crear Blancanieves y todo esto, pues no tenía como, ay, los niños. Es obvio que quería hacer cosas, productos para toda la familia, pero pues no era así como un énfasis de, ay, vamos a hacer esto para los niños, ¿no? O sea, cuando hizo Disneylandia sí estaba pensando ya como papá claramente en un lugar para una familia, ¿no? Pero en cuanto a lo que son las animaciones, pues hubo mucha temática adulta porque la realizaban precisamente adultos, ¿no? Es por eso que vemos temas que hoy en día ya resultan incómodos, ¿no? Que un lobo le chifle a una chica, ¿no? Como en estas de Droopy, que salía una chica de rojo y salía un lobo y babeaba y cosas así, porque presentaban situaciones precisamente adultas. Con el correr del tiempo, la animación, obviamente ya cuando llega a los 70s, llega a la tele, pues la animación se va convirtiendo y empieza ya a explotarse el mercado para niños, donde se hacen animaciones ya más propias para los niños. Y bueno, hoy en día ustedes lo pueden ver, ¿no? Hay animaciones como los Muppets Babies o Peppa, que están dirigidos para un público totalmente infantil. No quiere decir que nadie los disfrute, ¿no? O sea, lo pueden disfrutar también adultos, pero es obvio que está enfocado a un sector. Y ahorita ya está más segmentada la animación. Tenemos animación para adultos, como es South Park, ¿no? O alguna otra que les venga a la cabeza, a lo mejor Ricky Morty, que no es así como, pero pues está más enfocada a un auditorio más joven o joven adulto, ¿no? Está, por ejemplo, está Miraculous, que también está segmentado para pues, chicos y chicas entre a lo mejor 8 y 15 años. Entonces ya se va segmentando más la animación, pero en sí, por ejemplo, lo que son los largometrajes, pues es claro que la visión a veces de los directores es expresar tus sentimientos o tus ideas o tus inquietudes o las inquietudes de un estudio a través de una película sin obviamente pensar en lo que son los niños, ¿no? Que les digo, siempre he discutido mucho que me dicen, es que es para niños, pues sí me prendo porque pues no, o sea, no necesariamente la animación tiene que ser para niños o está hecha para niños, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuanto a los juguetes ópticos que ya ustedes vieron, pues están todos estos que están en pantalla, ¿no? Y los pioneros, por ejemplo, en Estados Unidos se le considera, pues obviamente es norteamericano, a Edward Muybridge el papá de la animación o el abuelito de la animación. ¿Por qué? Porque él fue el que empezó a realizar estos estudios fotográficos. No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, se ve un caballo y entonces él en una apuesta, él decía, es que en un punto un caballo está volando en el aire y le decían, no, pues ¿cómo crees? Estás loco, ¿no? Entonces él puso una serie de fotos de cámaras que iban captando el movimiento del caballo y a raíz de eso empezaron a surgir, hay libros muy interesantes que como animadores les puede servir mucho de cómo registró el movimiento, ¿no? De perros, de gatos, de personas bailando. Entonces, es un estudio muy completo de lo que era el movimiento. Por eso se le considera en Estados Unidos como el papá de la animación, porque gracias a todos estos estudios que él hizo, pues de alguna manera, eh, pues como animadores, pues te puedes, a lo mejor dices, pues estoy viendo cómo es el movimiento del caballo, puedo hacer así mis secuencias. Y cuando hacen ustedes ciclos de animación, sobre todo en 2D, pues uno entra un poquito a este juego, ¿no? Como como lo hacía Muybridge, pero en fotos. Entonces, pues bueno, todos los objetos ópticos, el zotropo, el praxinoscopio, la misma linterna mágica, eran, como les digo, eran como objetos que eran papás o abuelitos del cine, ¿no? Pero la intención, en el caso de los juguetes ópticos, la experiencia es personal, pero ya cuando se empezó a hacer como el teatro praxinoscopio, ¿no? Que era como mucho más grande y mucho más elaborado, que proyectaban en una pantalla unas pequeñas animaciones, pues ya estamos hablando de una idea ya no personal, sino de una idea grupal en donde podamos, como grupo, ver algo que nos entretenga. Entonces, pues bueno, vino todo esto y a raíz de todas estas como exhibiciones de la linterna mágica, del teatro praxinoscopio, pues es cuando ya finalmente los Lumière hacen su arribo y ya lanzan el cinematógrafo como tal en París, ¿no? En 1895, en diciembre. Y pues bueno, todo esto revolucionó, porque les digo, los Lumière veían que esto que era como una atracción pasajera, aunque lo fueron a presentar a todo el mundo, ¿no? Aquí lo vinieron a presentar a Porfirio Díaz y
pues de las primeras personas que se capturó en cine aquí en México, pues fue Porfirio Díaz en su caballito. Entonces, porque obviamente y mandaban un representante a varias partes del mundo, como para que compraran la cámara y pues empezaba a desarrollar. Y pues sin querer empezaron a desarrollar una industria en muchos países, ¿no? En el caso de los norteamericanos, pues se ardieron. Alva Edison también estaba también casi lanzando al mismo tiempo, desarrollando un cinematógrafo, pero pues la verdad es que le ganaron el mandado a los Lumière y lanzó su cámara también, Tomás Alva Edison, y pusieron estudios de cine, ¿no? Él puso unos estudios de cine. Y a la par, Georges Méliès también se empieza a interesar por este nuevo aparato y crea un estudio, y Georges Méliès también es, de alguna manera, pues como también uno de los papás o abuelitos de la animación, porque llegó a hacer muchos ejercicios con stop motion. El stop motion también cuando lo descubren, pues fue por prueba y error, ¿no? A lo mejor dejaron una silla por ahí y de repente cuando están viendo el negativo es, ya viste, desaparece la silla. Entonces empezaron a experimentar y empezaron a mover como mueblecitos y cosas así. Y Georges Méliès utilizaba mucho esto porque Georges Méliès le interesaba también la magia. Y si vieron esta película de Hugo Cabré, pues que es un homenaje a él, es muy padre la manera en cómo te lleva de la mano Martin Scorsese para que veas cómo fue el desarrollo y cómo fue evolucionando y cómo fue creando cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue muy importante Georges Méliès, aunque no sea propiamente un animador. De los animadores, pues más, cuando empieza ya la industria de la animación como tal, pues por ahí viene un cortometraje que se llama Humorous Faces of Funny Faces, ¿no? Que si la recuerdan es esta que se ve como en lápiz, ¿no? Que es y al final sale un señor fumando y que le echa el humo a una chica, ¿no? Entonces fueron como de las primeras animaciones, pero si se fijan, se realizaban con un fondo negro. ¿Por qué con el fondo negro? ¿O por qué ese en especial estaba así? Porque pues obviamente a veces utilizaban ojices o cartulina. Con una cartulina haces como no sé si iban a hacer cuando estaban niños, que les ponían a hacer como un títere, ¿no? Como con unas, en las que tenían aquí uniones. Entonces, así también iban como animando, ¿no? Ponían un contorno en blanco, recortaban, toda la figura estaba recortada en cartón negro, y entonces era como más fácil ir animando, y por ahí viene creo que un payasito en esa de Humorous Faces, en donde se va moviendo, y pues ya puede uno notar ese tipo de movimientos. Pero obviamente fue avanzando la animación ya al grado de empezar a realizar dibujos, ¿no? Entonces, una de las primeras es esta también de John Randolph Wright, que precisamente es el que descubre el acetato, ¿no? Eh, yo creo que les voy a copiar los enlaces para que también los tengan aquí. Y bueno, ahorita déjenme correrlo tantito. Pero este fue el primer corto animado comercial, ¿no? Ya estamos hablando de un corto en donde, ¿qué tal? Ya nos lo quitaron, súper groseros. Pero bueno, no nos vamos a detener por esto. Déjenme buscar. Que eso también ha sido un rollo porque, pues ya también ahorita muchas cosas que están en YouTube, pues ya nos están quitando por los derechos, ¿no? Pero bueno, déjenme poner aquí antes de que lo compartan, porque tal vez digo, ya me salió el aviso de que este video es privado. Pero bueno, para que déjenme aquí, me voy. A ver aquí y se los comparto. No lo vamos a ver todo porque, pues bueno, tardaríamos un poquito, pero me quito el comercial y lo comparto. Entonces, bueno, John Bray, ¿por qué fue importante? Porque les digo, él fue el que, junto con Earl Hurd, descubrieron los beneficios del acetato, ¿no? Entonces, ustedes vieron Gert el dinosaurio, que cabe decir que la verdad es que el trabajo de Winsor McCay era una cosa, aún hoy en día, yo me admiro de todo el trabajo que él hacía, porque, pues les digo, era una persona muy metódica, muy clavada. No sé si han llegado a ver, o antes de la clase lo escucharon o no. Él hacía un cartón que se llamaba El Pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños,
hoy en día venden esos libros. Él, o sea, obviamente cuando los realizaba, pues los hacía como en unos, más o menos en unos papeles de este tamaño, bastante grandes. Y pues obviamente cuando se imprime en un periódico o algo así, pues no es, como que no capta el mismo color y eso, pero bueno, se imprimían en un periódico, los podían ustedes disfrutar en un periódico, pero si hoy en día, ustedes ya me están vendiendo sus libros, si ustedes ven el nivel de detalle que él ponía en sus dibujos, es una cosa es impresionante el detalle que le ponía a todo, ¿no? Y pues se ve que era muy hábil para el dibujo, a lo mejor tardaba muy poco, digo, en promedio con alguien normal, de tanto que dibujaba, pues yo creo que la misma práctica te va haciendo más hábil y más hábil. Pero incluso el corto de Gertie, como lo pudieron ver, a pesar de que se hizo hace casi más de 100 años, la animación es impecable, ¿no? Y aparte, pues mueve la agüita, mueve esto, se ve viendo cómo van pasando los pajaritos. Y tomen en cuenta que todo, o sea, sí está a mano, pero no tenía acetatos, entonces tenían que repetir el fondo. Es obvio que a veces podía calcar, ¿no? Pues para que más o menos el registro no se vea así, no se vea así el agua así por todos lados. Y pues fue ideando, pues iban ideando como maneras, ¿no? De que precisamente luego, por ejemplo, las ven que las hojas están ponchadas, ¿no? Para que pues obviamente cuando estoy animando, pues no se vea así el monito. Pero bueno, el llegar a ese punto de empezar a ver cómo registrar el movimiento de los dibujos, para esa época, pues sí es impactante, ¿no? Después hay otro que hizo todavía más realista, que es el hundimiento de Lusitania, que ese que no se me acuerda si viene en la clase, pero ahorita les pongo aquí un pequeño pedacito, para que vean el nivel de realismo que logró captar, ¿no? Que precisamente bombardean como un barco de pasajeros, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial hubo pues, una tragedia muy sonada en la época, y él trata de dar su visión desde el punto de vista de la animación, pero es una cosa, pues es impresionante hoy en día, ¿no? El final es fuerte porque pues, se ve una señora que se va con el bebé. Entonces, para cuando les digan, ay, que la animación es de niños, les pongan esa animación. Entonces, bueno, estas son de las primeras, ¿no? Es igual, aquí no hay acetato, lo pueden notar. ¿Cómo lo podemos empezar a notar? Ahora sí que el que vean y que vean y que vean animaciones va a dar como la pauta, ¿no? Aquí pues, fíjense, por ejemplo, lo que es la piedra, está como en un primer plano, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente tenían un molde y ya nada más iban poniendo el dibujo en la parte de atrás, pero se ve que es dibujo. Aquí todavía no estamos viendo el acetato. Les digo que ya si empiezan ustedes a ver más animaciones se van a empezar a dar cuenta. Si observan los primeros capítulos de Los Simpson, por todas las temporadas, de la 1 a la 6, véanlas y compárenlas con una nueva. Y ahí van a poder ver la diferencia entre el acetato y la animación digital, ¿no? De repente van a ver por ahí pues que como que se les sale el color o hay cositas muy sutiles que te determinan cómo es el acetato. Pero bueno, esta es de una de las primeras animaciones, 1915. Pues vean, ¿no? Pues por dibujos. Si ustedes pueden notar, por ejemplo, los carritos, pues están como recortados, ¿no? De esta animación puede animar como más rápido, vean cómo pasan por atrás de la silla. Entonces es bastante interesante también cómo hacen las animaciones. Y pues bueno, de todas maneras, para la época están muy bien elaboradas, ¿no? Y hay muchísimos más. Y pues bueno, John Bray más adelante crea lo que es el acetato y pues bueno, ¿qué hizo el acetato? Que vino a revolucionar totalmente la industria de la animación porque pues te permitía repetir un fondo sin necesidad de dibujarlo una y otra vez, ¿no? Entonces aquí está Erhard, que es quien crea, ¿no? Ya el acetato, ya lo patenta y pues sale el 19 de diciembre, casi toda en diciembre, si se fijan, ¿no? Ya el 19 de diciembre de 1914 es cuando ya se lanza oficialmente lo que es el acetato y pues viene una parte ya muy
ya totalmente se revoluciona la industria de la animación. Al principio de la clase preguntaba Inés, ¿no? De todo esto, y pues sí, gracias a todo esto del acetato, pues empezó a avanzar a pasos agigantados. Claro que pues no fue inmediato su uso, ¿no? Porque obviamente se descubre el acetato, pero tenían que ver de qué manera hacer los procesos de pintar, de cómo empezar obviamente el manejo del acetato. No eran más duros los de entonces, ya después con el tiempo se fueron haciendo como más delgados, el material era un poco más resistente, pero por lo mismo era tan caro. Entonces les digo, por ejemplo, es muy raro que hoy en día, por ejemplo, acetatos como viejos, pues podrán por ahí encontrar ahí de Blancanieves, ¿no? Que están a colores. Si nos vamos más atrás, quizás Disney sea de los pocos, pero por ejemplo, lo que eran los estudios Warner u otros estudios necesitaban ahorrar recursos y lo que hacían era lavar los acetatos, ¿no? Se le ponía una mezcla química que no dañara obviamente el plástico, pero se borraba el dibujo para que se reutilizaran. Entonces ya llegaba también un punto en que ya los acetatos estaban muy gastados y tenían que comprar unos nuevos, pero pues le daban como mucha vida a los acetatos. Es por eso que hoy en día es muy difícil que puedan ver a lo mejor un acetato de los años 20 o de los años antes de los 30, porque pues se lavaban, ¿no? Entonces Disney ya en su momento, ya gracias a Blancanieves, pues bueno, ya empieza como el emporio, le empieza a ganar más dinero, etcétera, y pues también como que tuvieron la visión de guardar algunos para cuestiones de archivo, ¿no? Que hoy en día es muy importante el redescubrir todos estos archivos, pero algunos, pues, también había un punto que eran tantos acetatos que a veces los subastaban o los vendían o lo que fuera, pero es difícil encontrar De Gertie, pues, de Gertie el dinosaurio, sí se encuentran porque son dibujos. También si algún día tienen la oportunidad de ver uno, pues sí es bastante interesante ver, porque yo me imaginaba una cosa así, ¿no? De dibujo, y no, son unos cuadritos chiquitos. Que pues está, y el que les decía, se llama El hundimiento de Lusitania, ¿no? Que pues esta también es de Winsor McCay y es de 1918, no usa acetatos, esto es importante decirlo, y me gustaría que lo vean por el realismo que tiene. Déjenme les copio el enlace ahorita, voy a poner así la presentación, les voy a copiar el enlace para que si quieren con calma también lo vean ustedes en su casa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero pues la verdad es que me interesa que lo vean les digo, por yo creo que esto es así como, si Gertie es impresionante, esta es una cosa espectacular, ¿no? Déjenme entrar aquí al chat. Voy a dejar de compartirlo tantito para que se los pueda compartir por el chat. Y ahí está lo del hundimiento de Lusitania, para que lo vean con calma en casa. Pero bueno, ahorita vamos a ver una pequeña partecita. Deben estar viendo la pantalla de YouTube. Déjenme copiar el enlace. ¿Tienen sonidos? De hecho, la anunciaron como una pen picture, ¿no? Sí, precisamente todo estaba dibujado. Ahí está Winsor McCay, que gustaba mucho. O sea, como Alfred Hitchcock salía. Aquí, por ejemplo, vean, aquí están como con su equipo más o menos de animadores, pero bueno, ya nos vamos a ir a la parte de la animación. Les digo, bombardean un crucero, pero pues sí es muy impactante. Vean, por ejemplo, ahorita el mar, ¿no? Pues eso no es acetato, imagínense animar eso. Wow.
platicando más, no sé si me escuchaba muy bajo, pero bueno, nos vamos a ir a la parte ahorita de lo que es como el hundimiento, ¿no? Vean, por ejemplo, ahorita lo que es la explosión. Y ya más adelante nos vamos a ir a otro. Bueno, aquí me voy a adelantar a otra parte donde vean cómo van cayendo, por ejemplo, estos navíos con los sobrevivientes, ¿no? Sí es un poco trágico, tampoco es así como una animación muy feliz, pero les digo que a mí sí me hace como de las mejores animaciones que han hecho a mano, por todos los detalles, ¿no? Les digo, el final es bastante crudo, ¿no? Sale una persona ahogándose, pues pero también el realismo con lo que capta. Aquí hay otras partes, ¿no? Que están como algunos sobrevivientes nadando. Pero bueno, aquí lo que yo quería mostrarles era la perfección que tiene en el manejo. Por ejemplo, vean las olas, el agua, ¿no? El vaivén, ¿no? De los botes salvavidas, la gente cómo va flotando. Entonces, capturar eso, digo, hoy en día se puede decir, sí, se puede hacer pues con un equipo de varios animadores, pero pues él a veces era como tenía obviamente asistentes, porque pues era una locura hacer todo eso una sola persona, pero él cuando empieza a realizar sus animaciones, empieza de alguna manera como pues individual, ¿no? Ya después va como contratando gente, ¿no? En donde van ahí, ayudan, auxiliándole, pero pues en sí es una de las, pues les digo, es un trabajo de animación muy, muy bien cuidado. Es impresionante aún hoy en día, es de 1918, pero pues bueno, hoy en día ya sabemos que tenemos computadoras y a veces, por ejemplo, aunque sea una animación 2D, pues ya lo más sencillo es haces un barco, ¿no? En 3D, le pones un look 2D y ¡bum! Ya está mucho más fácil mover el barco, y si se va repitiendo, que se va moviendo, pues eso es mucho más sencillo, ¿no? Te ahorras mucho tiempo. En ese entonces, pues obviamente no había computadoras, pero por eso es tan impactante este trabajo, ¿no? Entonces, por eso les quería compartir el enlace, es de Winsor McCay, y pues dista mucho o sea, sí, obviamente Gertie también es un trabajo muy bello, pero es como más alegrón, ¿no? Aquí ya está retratando un hecho histórico, un hecho trágico, con animación, y pues lo logra, pues es bastante efectivo, y pues también si ustedes ya lo ven completo, pues es lo que les comentaba, no es una animación muy alegre, pero es interesante ver cómo a través de la animación pudieron retratar pues un hecho que mucha gente, pues no, nadie, o muchos no fueron testigos de esto, ¿no? Más que la gente que sobrevivió al hundimiento de Lusitania. Entonces, pues sí, es muy interesante ver este tipo de trabajos,
Y pues bueno, las características, si ustedes empiezan a ver animaciones de esa época, pues no todo es como esto, ¿no? Que es un poquito más trágico, sino que obviamente existen animaciones, como les decía, como de tonos más picarescos, más alegres, ¿no? Con temas así como que no se esperaban. La industria de Estados Unidos empieza también a florecer en cuanto a animaciones porque no sé si han llegado a ver la película del Ciudadano Kane o han escuchado esta película. En esta película hay un personaje ficticio que se supone que es un magnate del periódico. Bueno, está basado en un personaje real, William Randolph Hearst. Él era como el dueño de la prensa norteamericana en ese entonces y fue importante, no para la animación, pero él, como él publicaba periódicos, pues empieza a desarrollarse también en Estados Unidos este sector tan importante de lo que son los cartonistas, ¿no? Había gente que hacía una tira cómica de un personaje X y pues a través de los periódicos se difundía y es como empiezan a conocerse muchos personajes. Ahorita hay personajes que a lo mejor ustedes ya no conocen, pero que eran muy famosos en esas tiras cómicas, ¿no? Y entonces, él lo que hace es que como tenían tanto dinero, entonces da el permiso o los derechos para que de esos personajes empiecen a hacer animaciones. Entonces, eso les daba como material, como ya había un cartón animado, con unos personajes establecidos, pues se podían como animar cosas basadas en las historias que había en las tiras cómicas, o bien expandían la historia de una tira cómica, ¿no? Y empezaban a hacerse este tipo de animaciones. Entonces, pues fue importante también William Randolph Hearst porque a raíz de que él en sus periódicos se publicaban varios cartones, comenzaron a surgir muchas de estas animaciones. Les digo, incluso el mismo Winsor McCay publicaba esta tira de El pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños. Les pongo el título también aquí en el chat, por si quieren buscar animaciones, así lo van a encontrar, ¿no? Ah, se lo estoy compartiendo de manera privada, espérenme. A ver, se los comparto, creo que sí lo van a ver ahorita en el chat. Y por ahí se ha tratado como de, ahí en los 80 se hizo una serie más o menos, no sé si en Japón, de esta animación. Pero bueno, traten de buscarlo. Hay animaciones de Nemo, están coloreadas, que también está muy interesante. Le mete color. Hay muchas animaciones, igual al principio, en los 1910, cosas así, se experimentaba con un poco con el color. Se dice que están coloreadas porque pues, coloreaban los el acetato, pero o sea, no, perdón, no el acetato. Lo que hacían, una vez que ya estaba el filme hecho, esto también se me hace una cosa muy minuciosa y pues de mucho trabajo, coloreaban fotograma por fotograma. No sé si ustedes ven un carrete de cine, pues van a ver que vienen como varias fotografías. Entonces había obviamente pues cuando se salía como el máster, digamos, empezaban a colorearlo, coloreaban ciertas partes. Entonces ya que estaba una vez coloreado, hacían como una copia y podíamos ver cosas con color. Entonces, de repente van a ver, estas de Nemo que les digo, tienen color algunas. No todo obviamente está coloreado, nada más por no sé, la cara, las manos, pero también es muy impactante ver, porque si, bueno, ¿cómo coloreaban? Pues coloreaban los fotogramas, pero imagínense el detalle y la minucia de estar así coloreando un fotograma, obviamente con lupa y todo, porque pues estás coloreando una cosita chiquita, no como hoy en día, que ya es más fácil, ¿no? Dice, pues coloreo esta parte, esta así, esta le pongo una capa, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante también, les digo, en estas del pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños, van a ver algunas que están coloreadas y se los dejo, si están como muy interesados o les gusta esto, véanlos, porque también el trabajo pues es muy, muy interesante, ¿no? Me regreso a la presentación y vamos ahora a, pues bueno, les digo, empieza obviamente a surgir una serie de animadores muy importantes.
antes de Walt Disney, es obvio. Pues hay muchas animaciones de otros animadores. Y pues bueno, de Walt Disney, ¿cómo es que empieza a animar? Igual, Walt Disney empieza, como muchos que comenzaron esta industria en Estados Unidos, igual era cartonista, ¿no? Walt Disney, pues se va a la Primera Guerra Mundial de camillista y empieza a dibujar. Cuando regresa empieza como pues se anuncia como cartonista, ¿no? Entonces, la gente en ese entonces, si quería hacer como un cartel publicitario o un anuncio, pues acudían a veces a los cartonistas para que le pusieran un dibujito o algo así, y a eso se dedicaba. Posteriormente, gracias a sus habilidades, entra en los estudios Universal, y cuando entra en Universal, desarrolla este personaje que está acá abajo, que es Oswald, el conejo, y pues él está súper contento, hace su personaje, ¿no? Y empiezan a hacer animaciones, conoce a Ubi iWorks, y cuando se sale de Universal dice, pues me voy con mi conejito Oswald, y le dicen, ¿qué crees? Que tu conejito Oswald tiene derechos y pertenece a Universal Studios, entonces no es tu conejito Oswald, es el conejito Oswald de Universal. Entonces, pues él se pone como, le pega mucho esto y dice, pues entonces voy a poner mi propio estudio para realizar mis propios personajes y que yo no tenga este tipo de problemas de derechos. Digo, irónicamente con los años, pues luego empezaron a reclamar animadores eso, ¿no? De que es que me roban mis animaciones. Por eso, hoy en día, yo creo que más o menos de Lilo y Stitch para acá, y menciono Lilo y Stitch porque lo creó Chris Sanders y ahí sí le dieron el crédito, ¿no? Lilo y Stitch creado por el animador Tafulanito, aunque pertenece a Disney, se le está reconociendo el crédito y obviamente hay una parte de regalías cada que sale un monito de Stitch, ¿no? Pero bueno, eso se ha logrado gracias a que hoy en día hay más movimientos que obviamente respaldan el derecho de los animadores, ¿no? Que también sería interesante como un concepto de derecho en la animación, ¿no? Por todos estos derechos legales que a veces sería interesante, pero es como harina de otro costal, porque pues tendría que ser alguien que esté como involucrado en la parte de leyes o cosas por el estilo, y obviamente unido a lo que son lo que es el medio del entretenimiento. Pero les digo, bueno, entonces después Oswald, ya contaré la historia, Oswald regresa a Disney, porque el sobrino de Walt insiste mucho en que se regrese el personaje y por un trato ahí medio extraño que hicieron con un comentarista deportivo, es que regresa Oswald a Disney, ¿no? Entonces ya por eso todavía lo vemos en los parques y en el juego con Mickey, etcétera. Pero bueno, a raíz de esto, les digo, Disney crea su estudio y cuando crea el estudio, pues bueno, ya empieza a desarrollar cortometrajes animados, obviamente, de Walt. También hay mucha polémica que si Ubi iWorks es el creador de Mickey Mouse, etcétera. Lo crea Walt Disney, pero pues Ubi iWorks es el que empieza a tomar la batuta de las animaciones y el que mejor animaba en su momento a Mickey Mouse, ¿no? La verdad es que Walt fue muy visionario en cuanto bueno, pues creó su estudio, creó este personaje y cada que salía algo como nuevo, tecnológico, quería innovar en ese terreno y es por eso que después le metió sonido a las animaciones, después hizo el primer largometraje a color y así se va yendo, ¿no? Al grado que ya llegó un punto en que él deja las animaciones porque empieza a surgir lo que es la televisión. Igual Disney se empieza a clavar en el medio de la tele, luego empezó a hacer películas y ya después, pues su último proyecto pues fueron los parques de diversiones, ¿no? Y también es interesante que cuando Walt Disney empieza a hacer estas sinfonías tontas, ¿no? Las sinfonías tontas, no sé si han llegado también a ver uno que es el baile de los esqueletos, ¿no? Que salen unos esqueletitos bailando en blanco y negro, pues son de Disney. Y cuando hace estas sinfonías tontas, se junta con este compositor que se llama Carl Stalling. Carl Stalling comienza a hacer todas las composiciones musicales de las sinfonías tontas. Pero llega un punto que no está muy claro, se supone que fue como medio cordial, que Carl Stalling dijo, mejor me voy a Warner, porque el estilo de Warner va más acorde con las animaciones que yo hago, es decir, una música muy rápida, muy acelerada, por el tipo de animación que mostraban. Y bueno, me gusta mencionar, a mí me gusta mucho la música, pero en particular, pues las piezas de Carl Stalling son también una joya, así como también Disney pues tuvo a los Herman, hay mucha música muy buena, pero Carl Stalling le dio como, con la música que él creó, le dio vida a lo que son todas las animaciones de Warner, ¿no?
Si ustedes también ven caricaturas clásicas desde los 30 hasta los 50, que era cuando él componía, pues van a ver cómo la música que él iba creando, de repente Bugs Bunny está caminando lento y luego va acelerándose más. Entonces, el crear una composición así es, híjole, creo que también es algo, es una tarea como más titánica que a lo mejor una composición que haces normal. ¿Por qué? Porque aquí te vas adecuando al ritmo y ese ritmo pues les iba dando la pauta a los animadores de cómo ir haciendo la animación. Muchas veces obviamente ya se componía una vez que ya estaba la animación hecha, ¿no? Es raro que sea al revés. Ya que está el producto terminado, se compone. Pero había veces que se la aventaban así y a veces coincidía, a veces no. Pero bueno, Carl Stalling fue muy importante y también fue un colaborador con Disney, pero en su momento él se sintió ya más cómodo y ya finalizó su trabajo en lo que es Warner Brothers, ¿no? Si tienen Spotify por ahí, está, también les dejo ahorita, bueno, aquí está la foto que se llama The Carl Stalling Project, son dos discos, y pues pueden ahí, está muy interesante, pues son sesiones, entonces de repente están así, se ve que está dándole indicaciones a los músicos, ¿no? De, pues vamos a hacer esto así, o acelerenle más acá. Entonces está interesante porque son sesiones y ojalá esto pues es gracias a archivos, todo lo que son los archivos de animación, ¿no? Ahí, por ejemplo, en UCLA tienen las composiciones que usaban para Tommy Jerry. Entonces, si ustedes son músicos, pues pueden ir, tienen acceso, pues a lo mejor copian la partitura y a lo mejor pueden hacer un proyecto. Claro que se tienen que pedir derechos de todo, obviamente, pero se pueden como recrear partituras, ¿no? Entonces también está muy interesante todo lo que contienen a veces los archivos de cine, ¿no? O que pueden descubrir todavía más cosas más allá. Y lo que les mencionaba, que esto es bastante interesante, lo que es la censura en la animación. Hasta los 20 les digo que hay animaciones que son como muy picarescas, ¿no? Muestran como, pues, situaciones como medio adultas, medio subidas de tono, ¿no? Y lo que les decía, hay que tomar en cuenta que cuando se hacen esas animaciones, hay cosas que son muy malas, sí, no hay que negarlo. No, por ejemplo, la manera en que se retrataba a los afroamericanos, pues era muy particular, ¿no? Los ponían con labios muy grandes, siempre chinos o a veces así como mal peinados, y siempre los retrataban como en situaciones, pues, como muy pobres, ¿no? Los ponían pobres. Es obvio que refleja una parte de la época, ¿no? Sí, sí está reflejando una visión obviamente dominante, porque obviamente pues, la gente que tenía control del cine pues era gente blanca, con dinero, eran judíos, la gran mayoría, y se refleja el cómo se les veía en esa época. No porque se refleje así o porque se haga una sátira quiere decir que sea correcto, ¿no? Había mucha sátira, empiezan estos estereotipos en las animaciones, que a veces los estereotipos pues tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? El lado bueno es que a veces te puedes identificar más con un personaje, sí muestra ciertos rasgos de algo en particular, y el lado malo es que precisamente se empieza a crear como el estereotipo o se empieza a reflejar una imagen que no es la más correcta o la más apropiada a lo que estamos reflejando, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, pues ya saben que ponían al mexicano con sombrero y un zarape, ¿no? Y durmiendo, ¿no? Y con un paisaje desértico. Esto no quiere decir que refleje lo que es la actualidad de hoy en día. Curiosamente ahora, no me acuerdo qué animación lo estaba viendo mi sobrina, y sacan un personaje latino muy rico, pues y era narco, ¿no? Entonces, pues sí dices, ay, qué feo que nos representen así, pero también son realidades. Entonces les digo, a veces el estereotipo es bueno y es malo, sí, tiene que caer dentro de un contexto, y es interesante antes de como de lapidar o censurar, como entender el contexto y bueno, saber de qué se trata y decir, bueno, está mal por esto, ¿no? O esta caricatura retrata esto, pues hay que tener cuidado de verlo, ciertos rangos de edades, etcétera. Pero bueno, volviéndonos a los 20, les digo que estaba este tipo de censura, porque pues en el cine, digamos que se empezó había una persona que era como muy reservada religiosamente, que era Hayes. Entonces él crea un código
en todas las películas, que se les impone a todos los estudios de cine en Estados Unidos, donde ciertas situaciones no podían ser reflejadas en pantalla. Claro que había directores muy hábiles que le daban la vuelta al código, entonces por decir, si querías, decían, no podías poner una escena sexual, decías, ok, no la pongo, pero a lo mejor se veían como dos personas ya muy cerca, y de repente, pum, la cámara se alejaba, ¿no? Y se iba saliendo de la habitación, y se enfocaban en la luna, por decir. Pero es obvio que pues, daban a entender que había a lo mejor una escena sexual ahí entre, ¿no? Entonces se le daba la vuelta y hay mucha gente que rompía el código, tenías que pagar una multa, si lo rompía, había directores que les valía, pero bueno, se trató de hacer como una medida. Y dentro, en la animación, pues también le toca un poquito esta censura, la van embarrando un poquito. Entonces, por ejemplo, de las cosas, hay cosas muy estúpidas que van a ver, se van a reír, por ejemplo. Una era que no se podían besar dos personajes animados, ¿no? Y también, sobre todo, animales, como esta escena que está aquí, ¿no? Esto estaba prohibido. Del lado derecho están viendo que un chico está como sacando la lengua, que si ustedes ven animaciones muy viejas, pues esto lo hacían, ¿no? Pero se supone que no podían sacar la lengua. En esta gráfica que tenemos junto al chico, se ve como un soldado que le está hablando a una mujer, y vean cómo lo que es la parte inferior en el dibujo 1 se ve como más transparente, ¿no? Denotando las partes del cuerpo, lo que son las piernas, y en la parte de abajo pues te ponen cómo debe ser correctamente, ¿no? Que no se viera parte del cuerpo. Por ejemplo, en las vacas, es lo que digo, es como muy estúpido, el mostrar las ubres era mostrar una parte desnuda, ¿no? De las vacas. Entonces, si ustedes ven animaciones muy viejas, hasta de Disney, salen las vaquitas y se les ven las ubres y todo. Pero llegó un punto que dijeron, no, eso no puede ser permitido. Entonces pónganle, por favor, vestimenta, ¿no? Piolín, vamos a otro caso con lo que es Piolín. Piolín originalmente se crea como un pollito recién nacido, como un pajarito recién nacido. Ustedes han visto a los pajaritos que se ven rositas, así sin plumas, medio feitos. Entonces, la primera caricatura de Piolín sale de color rosado, y por ahí mencionan que es un bebé desnudo o algo así. Y pues les dijeron, oye, esto no se puede. Tienes que, o sea, Piolín no puede estar desnudo. Entonces, pues, ¿cuál fue la solución más simple? Píntalo de amarillo, ya de que tiene plumas. Les digo, son cosas muy estúpidas, pero se llegaron a dar. Betty Boop, si ustedes la recuerdan, pues es este personaje, ¿no? Con sus chinitos, siempre trae como una faldita muy corta, ¿no? Y pues bueno, está como muestra las piernas. Cuando llegó también la época de la censura, pues, ¿qué fue lo que pasó? Alargaron la figura, le ponían faldas más largas, ¿no? Y ya sale así como más señora. Y es obvio que en ese momento, cuando empezaron a mostrar caricaturas de Betty Boop versión censurada, pues no tuvo éxito, ¿no? Porque la gente quería ver como a la Betty Boop, como la recordaban, como fue creada, ¿no? Entonces es interesante. No sé si, creo que no tengo aquí una imagen, pero déjenme, se las muestro, se las comparto, para que vean cómo era la Betty Boop censurada, ¿no? Que dista mucho de obviamente la Betty Boop que conocemos hoy en día. Y bueno, pues también no se podía, en un punto dado, déjenme ver si está aquí, porque sí hay unas cosas, unas imágenes muy cómicas de cómo era la Betty Boop censurada. Déjenme, ahora sí se los comparto. Y esto, bueno, fue durante el código Hayes. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí está la imagen. Bueno, aquí está ¿no? Entonces, pues vean claramente, ¿no? Aquí se ven ay, Dios, que me abre aquí, no quiero HBO Max. Pues el vestido descubre un poco lo que son los hombros, ¿no? Vean las piernas y vean la versión censurada. Pues ya para empezar el vestido pues cubre todo, no hay escote, ¿no? Cubre la mitad,
cubre hasta la rodilla. Entonces, les digo, es interesante ver todo este tipo de cómo también fue afectando pues a lo que fue la animación, el código Hays, ¿no? Que empezó en los 30, más o menos en el 33, 34, que es cuando empieza tan fuerte lo que es el código. Entonces les digo, pues hubo intentos de poner a Betty Boop así, como en lenguajes, como en ambientes más amigables, pero pues no funcionó. También, por ejemplo, algo que era como permitido un poco en las caricaturas, pero ya después llegó un punto que también decían que eso no, que porque era bestialismo. Por ejemplo, que se enamorara un personaje animal de un humano, ¿no? Era como común, pero llegó un punto en que dijeron, no, ¿cómo creen? No pongan eso, porque muestra cosas así muy locas. Entonces, por eso se evitó todas estas cuestiones, ¿no? Y pues les digo, es interesante verlo hoy en día, porque pues sí, a lo mejor dices, a lo mejor pues uno es más inocente y no lo piensas en su momento, ya luego reflexionas y dices, bueno, pues sí, podía haber algo por el estilo, pero pues también tiene uno que, pues, irse un poco a que cuando a lo mejor se creó no fue con esa intención, ¿no? Sino que más bien ya la sociedad dicta otra intención a lo que originalmente se crea. Entonces, hubo cosas que cambiaron con el código Hays. Por ejemplo, la representación de los afroamericanos, pues sí hay muchas caricaturas que hoy en día sí se ven, pues sí son bastante, pues con un estereotipo muy negativo. Por ejemplo, si vemos Dumbo, yo vi Dumbo, la ves en español, pero no pasa nada, por el doblaje que ponen un argentino, un español. Pero si ustedes ven Dumbo en su idioma original, la escena de los cuervos, ¿no? Pues ustedes pueden escuchar que el lenguaje o los cuervos, pues son personas afroamericanas. Y vean cómo los retratan, ¿no? Así como medio tramposones, con la ropa rota. Entonces, les digo, uno no se da cuenta cuando es niño, con el tiempo dices, wow, o sea, si estás representando a otra raza de cierta manera. Pero, por ejemplo, ahorita están llegando al grado que a lo mejor esta de Dumbo la van a poner en Disney Plus y le van a cortar esa secuencia. Y es así como, pues sí es la secuencia más importante, porque es cuando empieza a volar. Entonces, ya es cuando empezamos a caer en las exageraciones. ¿Está mal? Sí está mal. ¿Por qué está mal? Porque se está burlando o haciendo una mofa a lo mejor de una sociedad o de una raza. Pero tampoco tenemos que llegar al grado de prohibirlo. O sea, hay que conocer, ver cómo se veía en ese entonces, sí, estaba mal cómo se veía, pero lo retrataba. Entonces llegó un punto en que llegó a ser tan, pues obviamente la sociedad afroamericana se empezó a manifestar de que pues, no les gustaba cómo lo representaban. Y ven ustedes animaciones. Hay un punto que si ven animaciones viejas, ya no ven personajes de color. Por lo mismo, ¿no? Porque llegó un punto en que dijeron, ya no nos metamos en problemas, todos los pongan de color blanco o pónganlos de color fulano o hagan mejor perritos y gatitos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los Picapiedra, jamás van a ver a un personaje de color, ¿no? Es raro si llega a ver por ahí alguno. ¿Por qué? Porque no se quisieron meter en problemas. Ya en los 70s llega Bill Cosby, tenía dinero y dijo, oigan, pues hay que hacer animación como para la gente afroamericana. Entonces empiezan con dinero, con capital de ellos, a generar animaciones que retrataran un poco más las características físicas de ellos. Ya hacen caricaturas de los Globetrotters, el gordo Albert. Pero ya empieza, a partir de los 70s, ya van a empezar a ver otra vez personajes afroamericanos. Pero hay un punto en donde no se les representa porque también hay cosas muy interesantes también que obviamente con la Segunda Guerra Mundial se dieron, de que no podían, para tener aliados, pues era lo mejor representar a otros países de una manera como más correcta, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy un poco, aquí ya me estoy adelantando un poco, lo van a ver un poco en lo que es lo que es las siguientes clases, ahora que van sus clases, pero voy a hablar un poquito ahorita precisamente hablando de otras naciones, de cómo representarlas, ¿no? Entonces, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, también viene un miedo, pues digámosle absurdo y no en ese entonces,
de que los países se hicieran comunistas, ¿no? Entonces, pues si ustedes empiezan a estudiar la ideología del comunismo, es muy utópica, tiene puntos muy favorables, ¿no? En donde toda la sociedad trabaja para un bien común y pues las ganancias se reparten iguales, ¿no? Y que no hay ganancias individuales, etcétera. Por eso se llama comunismo. El socialismo se deriva de ahí, pero pues bueno, obviamente aquí en Estados Unidos o en América, que la ideología era más capitalista, en donde cada quien genera su dinero y pues es dueño de lo que genera, etcétera, pues hay como un miedo hacia el socialismo y hacia el comunismo. Entonces también ciertas películas empiezan a prohibir de este lado, o porque no se quiere que se propaguen ideas, obviamente, comunistas, socialistas en esta parte del mundo. Cuando entran a la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, hacen un programa que se llama la política del buen vecino. Y esta política del buen vecino era establecer relaciones con los países de Latinoamérica para que en un punto dado, si la guerra se magnificaba más, pues que se tuviera de aliados a todos los países de Latinoamérica. Entonces, hacen esta política de buena voluntad en donde se empieza a frenar un poco el retratar, por ejemplo, a México, que lo ponen así como un desiertito, que bueno, eso fue en teoría, porque, pues, por ejemplo, Speedy González se siguió representando así, y Speedy González es un personaje que tiene detractores y gente que lo defiende, ¿no? Gente, la sociedad latina en Estados Unidos lo defiende mucho, hay gente que no, que no. Y por lo mismo vean cómo de alguna manera se ha ido desapareciendo ese personaje. Ahorita se me hizo curioso, no he visto la nueva de Space Jam, pero lo regresaron, porque cuando hace 20 años pusieron la de Space Jam, sale así como 5 segundos sin el sombrero y sale por ahí muy poquito y ya eso fue todo, ¿no? Porque empieza entonces, no, que si es racista, que si no es racista, que si representa, que si no representa, que si es un estereotipo, pero pues bueno, de alguna manera es un personaje, digamos, positivo en el sentido de que pues es como el héroe siempre, ¿no? Se burla un poco hasta del mismo norteamericano. Pero bueno, en fin, con todo este rollo, les digo que cuando se hace esto de la política del buen vecino, que la establece el presidente Roosevelt, empiezan a escoger a ciertos, pues como líderes, ¿no? En varios sectores de entretenimiento, económico, etcétera, y a mandarlos a diversos países de Latinoamérica con el objeto de tener relaciones más cercanas. Digo, obviamente son ideas políticas, es propaganda, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, en este caso mandan a Disney, a Latinoamérica, con unos animadores, entre ellos Mari Blair, que es una de las personas, de las mujeres más importantes en la animación, y empiezan a hacer estos viajes a Latinoamérica, y de ahí salen dos películas, lo que es Saludos Amigos y Los Tres Caballeros, ¿no? Entonces, Los Tres Caballeros está más centrada en México y en Brasil, mientras Saludos Amigos más en toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Argentina, Chile, etcétera. Pero pues se hacen estas películas como en homenaje a Latinoamérica, con el objeto, les digo, de representar como una amistad o una fraternidad. Quizás hoy en día, si las ven esas películas, a lo mejor encuentran algo por ahí que digan, no, pues está como que pues ya no es así, pero les digo, también la intención en ese momento era como de buena voluntad. Digo, también con sus debidas proporciones, ¿no? Porque, pues sí era buena voluntad, pero pues el fin finalmente es de no se unan con nosotros, únanse al bando bueno. Pero bueno, también es muy interesante históricamente revisar cómo también la animación va muy ligada a los acontecimientos históricos que se daban en ese momento. Por eso, y hago mucho hincapié en esto porque les digo ahorita, sí es muy fácil a veces condenar algo, pero tenemos que ver siempre el contexto histórico. Como otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, si ustedes hoy en día ven una película de los 40 o de los 30, ¿no? Que había hombres de 40 que se querían casar con chicas de 18. Si lo vemos hoy en día, dices, pues sí está muy mal, pues, ¿qué les pasa? Están enfermos. O a veces, por ejemplo, Elizabeth Taylor, que en su momento fue una chica muy guapa, hacía películas desde los 16, entonces en las tramas, ¿no? Se quería casar alguien de 30 con una chica de 16.
también les digo, es como muy condenable, pero también si vemos que el promedio de vida en ese entonces de un hombre era de 40 años, pues es un poco lógico pensar que se casaban con gente más joven o se casaban a muy temprana edad, ¿no? Es obvio que ya hoy en día, donde el promedio de vida es mucho mayor y hay como una más conciencia de que pues también uno es adulto a cierta edad, etcétera, pues sí está mal visto. Pero les digo que sí es interesante checar siempre, cuando hay algo muy polémico, es revisar la historia, cómo era el contexto, cómo estaba la sociedad. No que esté bien, como también si vemos películas hoy de Pedro Infante o de Jorge Negrete, pues vemos que hay un machismo muy latente, ¿no? En todas esas películas. Pero les digo, imagínense el que si porque está mal quitan todo, pues ¿qué vamos a ver mañana? ¿No? O cómo vamos a conocer esas historias. El caso de Pepe Le Pew también ahorita fue muy sonado, ¿no? Que se supone que está como alentando, ¿no? El que te le lances a una chica de una manera impropia. Entonces les digo, también estamos llegando a unos tremendismos que sí se debe como decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está mal o qué es lo que retrata que está mal. Y si la intención también de los animadores en un principio, porque a lo mejor el animador dijo, se me hace muy chistoso que un zorrillo persigue una gatita. Y se quedaba ahí como en idea y decías, ay, sí, pues obviamente les pegaba y lo volvían a hacer como el mismo gag 400 veces, lo iban como cambiando, pero pues les digo que sí es obvio que ha habido, por todo esto y por todas estas polémicas, pues muchas cosas están desapareciendo o están cambiando. Y a mí se me hace una barbaridad que desaparezcan. Yo creo que hay que verlo o sea, se puede ver en el contexto de hoy en día, dices, pues sí está mal, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que se reflejan otras partes o a lo mejor no se hizo con esa intención, etcétera, ¿no? Porque hoy en día, pues también los creadores de esos dibujos animados, pues pues ya no viven, pero pues a lo mejor se puede ir a archivos en donde se establezca, ¿no? En palabras de ellos, cuál fue el objetivo, ¿no? También, por ejemplo, ahorita que relanzaron Animaniacs, no las he visto, pero creo que ahora ya las van a poner en HBO Max, ¿no? Que se estrenó hace unos días aquí en México. Eh, Estoy seguro que este gag que tenían de que le silbaban, ¿no? Salía la enfermera acá muy sexy y le empezaban a silbar, seguramente lo desaparecieron para esta versión, ¿no? Precisamente para evitar este tipo de comportamientos. Pero les digo que, pues bueno, hay cosas que a lo mejor eran graciosas antes, que a lo mejor hoy en día ya no resultan tan graciosas, ¿no? Y que a lo mejor con un debido contexto, con una educación que digas, pues esto está mal, pues sepas o a lo mejor te rías en el momento, pero que sí uno reflexione de lo que uno está viendo en pantalla, ¿no? Entonces, les digo, es bastante interesante, pero les digo, a mí a veces me preocupa un poco por esta parte de la historia de la animación, que se llegue al punto de desaparecer muchos elementos eh, que sí, que si bien pues son malos, eh, que no se haga el hincapié de que pues están dirigidos a otro tipo de público. Cuando empezó esta revolución del DVD y el Blu-ray y todo, sobre todo del DVD, sacaban como caricaturas muy viejas y venía como una advertencia, ¿no? Donde decían, las siguientes animaciones que usted va a ver fueron hechas durante el marco de esta época y pues tiene situaciones adultas que a lo mejor hoy en día pueden ser negativas, ¿no? Entonces, creo que así, esa es una buena manera pues, de alertar al público de que sí que lo que se va a ver pues puede ser incorrecto. Pero les digo, tristemente, hoy en día ya muchas animaciones ya no se pueden ver o adquirir por esta polémica que hay, ¿no? De Tom y Jerry sacaron una colección muy buena en DVD. Cuando viene el Blu-ray, la quieren relanzar con mejor calidad y de plano sacaron del mercado la segunda edición porque era cuando salía este personaje, es Mommy Two Shoes, que no únicamente lo que le ven son los pies de una afroamericana, ¿no? Se da la idea que a lo mejor está trabajando como, pues nunca se sabe si es su casa, parece que es su casa, nunca se dice si está en casa de alguien más o si era sirvienta, etcétera, pero por estas polémicas que ha existido, retiraron del mercado ese Blu-ray y ya nunca más lo volvieron a publicar, pues. Entonces les digo, sí es triste porque se están perdiendo muchos trabajos de animación bastante valiosos por aspectos como estos.
Y por ejemplo, en este caso, pues sí es así como, pues tú nunca sabes qué pasa. A lo mejor ella es la dueña de la casa y no nada tiene de malo que ande en pantuflas o todos en nuestra casa lo estamos descalzos o en pantuflas, no sé. Pero les digo, bueno, es curioso cómo hay algunos casos que son muy exagerados, como este caso que les mostré de las vacas, y hay otros que, pues que sí son bastante polémicos y que, pues que hoy en día a lo mejor se ven mal, ¿no? Digo, ahorita Coco pues fue muy bien vista, no sabemos si en 15 o 20 años lo vean mal, ¿no? Pero bueno, ya la historia dirá. No sé si alguien tenga un comentario antes de seguir con algo más, algún comentario al respecto con todo esto de la censura de la animación. He visto ahí que varios están asentando, ¿no? A todo esto. De lo que habías dicho de que lo cortaban, creo que igual están haciendo lo que mencionabas, que solo sale un letrero que te especifica que estaba hecho en otro contexto y que la situación es diferente. Bueno, creo haberlo visto en Pinocho, que no tiene mucho que la volví a ver, Ajá, por ¿cómo se llama? Stromboli, creo, el personaje ajá. malo, que es como Ujú. italiano, Medio Oriente, no sé Sí, de es dónde. italiano, ajá. Sí, igual como medio estereotipado, ¿no? Ujú. Y bueno, pues sí, efectivamente, todo lo que es Pinochet se supone que se desarrolla en Italia, pero en el caso de Stromboli pues, se remarca más, ¿no? El apellido y todo. Pero pues como tú lo comentas, o sea, se muestran ahora con leyendas, ¿no? Pero, o sea, digo, es difícil porque vean cómo a veces, por ejemplo, vean los Simpson, ¿por qué fueron tan exitosos? Porque recaen en los estereotipos. Y es donde les digo, es el caso que no es algo tan malo. Y hubo un punto en que Apu, hace 2 años creo, o 3, lo retiraron. Como que se despiden del personaje, lo retiran, y la misma gente que viene en Estados Unidos hindú dijo, oigan, ¿por qué nos quitan Apu? Es como el único personaje como con el que nos sentíamos identificados, y porque muchos llegamos así, tenemos nuestra tienda, etcétera. Entonces, pues ahí se hizo como mucha polémica y creo que lo regresaron. Pero bueno, ahora que los Simpsons son de Disney, pues no sabemos cómo va a resultar ahora, cómo van a ser los Simpsons. También va a ser interesante ver a los Simpsons en esta nueva época, ¿no? En donde todo es más políticamente correcto. Les digo, no es malo, pero también creo que ya se está exagerando, ¿no? Ya si tú quieres hacer si a lo mejor ustedes dicen, hay que hacer un personaje que sea blanco y que se enamore de una chica pelirroja, pues te van a decir, pues, ¿qué te pasa, no? Que se enamore de alguien con ciertas características físicas, no sé. Entonces, sí, ya ahorita, y véanlo como ahorita, por ejemplo, el mismo Disney, por ejemplo, sacaron Raya, sacaron Luca, ¿no? Bueno, ya salió Coco, viene una basada en Colombia que se llama Encanto. Entonces, si se fijan, pues la agenda está muy marcada de tratar ya de mostrar otras visiones del mundo que se me hace interesante y que se me hace válido, sobre todo porque pues se están tratando de cuidar de que personas de ese país estén involucradas, ¿no? En el caso de Coco, pues empezaron como un proyecto norteamericano, se empezaron a quejar en Estados Unidos, el movimiento latino se quejó, lo que hizo Disney, pues sí se espantó, pero creo que fueron muy astutos en decir, ok, nos estás criticando, bien, únete al equipo de producción y dinos por dónde debemos irnos. Entonces, como que fue así como un shock de, wow, nos están invitando, nos están haciendo caso. Entonces se hizo una simbiosis y se hizo un proyecto que aunque lo dirige un norteamericano, pues hubo mucha parte de la producción, estuvo muy ligada a que lo vieran otras personas, ¿no? Ligadas obviamente a las raíces mexicanas. En el caso de Luca es interesante porque el director es italiano y es un animador italiano que se fue a Pixar y y refleja mucho la cultura italiana, ¿no? O sea, esa película también me resulta muy interesante culturalmente hablando, porque retrata muchas cosas de los 50, de la Italia de los 50, en donde también había muchos problemas de migración norte-sur, ¿no? Hay aunadas con otros países, pero había muchos problemas y pues tiene muchos contextos muy interesantes Luca, ¿no? La crítica ha dicho así como que ay, se trata más como de los marginados, y sí, es cierto, pero
si uno conoce el cine italiano, un poco la cultura del cine italiano, pues es interesante ver también cómo reflejan problemas que tuvieron en ese entonces, en los 50, ¿no? De norte y sur, que había como una lucha, que la gente emigraba al norte porque estaba más próspero, ¿no? Incluso retratan ahí a los monstruos, bueno, que son pastores, ¿no? La pesca, que es muy importante en el sur. Entonces les digo, se me hizo muy interesante porque ya también están involucrando a gente. Ahora, con esta nueva de Encanto, pues me gustaría saber, seguramente debe haber gente colombiana en el equipo de Disney que van a involucrar para que den su visión, ¿no? Entonces, sí ha sido padre porque, pues bueno, ha abierto una brecha de ver otro tipo de animaciones diferentes en donde se abordan temas culturales de otros países, ¿no? Pero también se debe tener mucho, mucho cuidado, porque también si no, pues se caen en este tipo de errores, pero luego finalmente se hace se está haciendo con, un poco con las mejores intenciones y también un poco acuérdense que todo es dinero, ¿no? Entonces, pues es obviamente que si tú haces como un perfil más correcto, pues vas a tener más dinero y más gente que vea tus productos, ¿no? Pero bueno, quitando esa polémica del dinero y ya yéndonos a la parte creativa, pues sí es interesante ver cómo también ya la parte creativa se está abriendo más a no imponer una visión de, yo soy mexicano y quiero poner mi visión de cómo es la vida en Polonia, por ejemplo, ¿no? Sino que se involucran los proyectos, se hacen más grandes a manera de involucrar gente de los países para que se retrate lo más fiel posible, ¿no? O lo más acercado a la realidad, con sus debidas, obviamente, proporciones, pero pues bueno, es interesante todo esto. Y sí, Pinocho, si la ven hoy en día, sí tienen cosas bastante turbias, que no es para nada para niños, pero también la verdad es, a mí se me hace como de las mejores películas de Disney, ¿no? Porque sí toca unos puntos así muy, y como dices tú ahorita lo decías, Oscar, sí es italiano, es Stromboli, pero tiene hasta como rasgos un poco árabes, entonces, pues puede entrar como en polémica, ¿no? Pero pues también a veces se clavan, a veces hay algunos que se clavan mucho en eso y pues a lo mejor están hablando de un personaje y pues, se basaron en alguien, en algún gitano, no sé, ¿no? Porque también habla mucho un poco de los gitanos en esta de Pinocho, ¿no? Es una cultura que a lo mejor que es ajena, pues sabemos de los gitanos, pero no hemos estado en un país donde a lo mejor hay una sociedad muy, muy grande, ¿no? De gitanos, sabemos cómo es, ¿no? Pero bueno, les digo, es complejo y les digo, caricaturas como Los Simpson lo lograron porque estereotiparon ciertas cosas, ¿no? Estereotiparon al gringo promedio, ¿no? Con Homero. Entonces, pero va a llegar un punto en que, pues, a veces el estereotipo funciona porque te relacionas más rápido con él, entiendes más rápido, pero también tiene un aspecto negativo, ¿no? En donde ya se puede fijar la imagen de alguien por ese estereotipo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ha cambiado, ¿no? Con el correr de los años. También, por ejemplo, cómo se retrataban a la sociedad LGTB antes y después, pues también es abismal, ¿no? Y cómo se representaban, ¿no? Antes había como más mofa, ahorita se trata de incluir poco a poco, aunque ha sido difícil también incluir, ¿no? O hacer animaciones con este tema, obviamente hay, pero ha sido complejo el tratar de incluirlos o que no se vea tan forzado, ¿no? Que se haga una historia, una buena historia, a lo mejor en donde el personaje principal sea de la comunidad LGTB, pero ha sido como el complejo y pues digo, obviamente hoy en día ya hay como más apertura y pues se están haciendo como animaciones, no sé si llegaron a ver, hay un corto que se llama Out, que realizó Pixar, es como un programa piloto que tiene con sus animadores, en donde se acercan con ciertos animadores, aunque tú por decir, aunque seas, supongamos que tú trabajas en iluminación, ¿no? Iluminando o haciendo renders o haciendo, entonces le ofrecían a alguien, oye, pues vas a tener un equipo de tantas personas, tú lo vas a dirigir y toca un tema que sea de tu interés, ¿no? Entonces, como saben que en San Francisco hay una sociedad muy, muy importante LGTB, pues uno de ellos dijo, pues yo quiero retratar como mi situación con un corto, ¿no? Y está bastante interesante el corto. Una chica, bueno, mostró por ejemplo, cuando entran cuando ella explica un poco cuando entra en la industria de la animación,
pues que era como un club de Toby, la hacían a un lado, la hacían de menos, y saca este corto que se llama Pearl, que es como una pelotita de estambre rosada, en donde obviamente es de una manera muy inteligente estás retratando un tema polémico, ¿no? En donde pues es una pelotita de estambre que entra a trabajar y pues, es puro hombre, ¿no? Y de alguna manera es muy inteligente ese corto porque pues, refleja los problemas que tenían las mujeres al entrar a un mundo corporativo donde está dominado por hombres, ¿no? Entonces pero es interesante ver estas visiones. Si algunos de ustedes cuentan con Disney Plus, estos cortos están ahí. Hay varios, también hay unos interesantes que tocan, por ejemplo, el tema del autismo, ¿no? De animadores que tienen chicos autistas o con algún problema, y están muy, muy interesantes. Se llaman Pixar, déjenme les busco el nombre y se los comparto, porque pues tocan ya temas como más, un poquito más humanos, ¿no? De alguna manera. Y déjenme, les pongo bien antes de que se me vaya el hilo. ¿Cuál es el nombre? Ay, Pixar Select. Uy, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, les digo, tocan temas más, como de todo, incluyentes, Spark Short se llaman. Déjenme, se los comparto. También creo que hay algunos que están por ahí en YouTube, seguramente, o ahí rascándole a algunas otras metodologías de ver. Estos están bastante, les digo, están como Pixar. Ahí se los estoy compartiendo en el chat. Spark Shorts. Les digo, son cortos con otro tipo de visiones, ya como con problemáticas pues más reales, ¿no? Que están bastante interesantes. Y nada más me voy ahora rápido a compartirles. Les digo, esto lo van a ver ya más en las siguientes, ahorita que vieron la clase 1 y 2, están viendo como los inicios de la animación. Y pues les muestro un poco, ¿no? Lo que les estaba explicando aquí de Disney. Pues bueno, los 40 es un año interesante porque pues bueno, está la Segunda Guerra Mundial está en curso, Europa es azotado, ¿no? Sobre todo porque pues, están de ese lado está la guerra. Estados Unidos ya está viviendo una recuperación económica 10 años después o 11 años después, ¿no? Desde la crisis del 29, entonces ya hay como más riqueza, etcétera, y pues los estudios de cine ya están consolidados en el sentido que pues ya la gente reconoce a Universal Studios, MGM, y pues cada casa, aquí lo importante es que cada estudio de animación, cada estudio de cine tenía su casa productora de animación, ¿no? Disney, pues bueno, empieza con animaciones, Warner tiene un equipo muy importante de animadores, muchos animadores se vienen de Disney y por eso estoy mostrando esta imagen de la huelga. MGM tenía también otros animadores, entre ellos Hanna-Barbera, antes de que fueran pues, los reyes de la televisión, y Paramount tiene a los hermanos Fletcher, ¿no? Que son los que desarrollan a Betty Boop y a Popeye, ¿no? Popeye es tan viejo, o es un poquito más viejo que Mickey Mouse, y fue también de los primeros personajes animados, precisamente también basado en un cómic que empiezan a aparecer en un serial animado. Les digo, en el 41 hay una huelga de animadores en Disney, ¿no? Ustedes si ven, ahorita que mencionaron Pinocho, cuando ven los créditos van a ver que pues, nada sale el director, o ni siquiera sale el director, y ahí salen como 3 animadores, ¿no? Entonces, pues mucha gente se empieza a quejar de que no se les está dando el crédito en pantalla, ¿no? Por ejemplo, si eran los animadores que hacían como, estaba el animador principal y luego los in-betweeners, que eran los que dibujaban los dibujos que venían entre movimiento y movimiento, pues se empiezan a quejar, también se empiezan a quejar del sueldo,
que empiezan a hacer un gremio, ¿no? De animadores. Entonces, a la gente que pertenecía al gremio, como se les ve como los apestados, entonces está ya una huelga muy fuerte en Disney, ¿no? Y lo que es interesante es que, pues bueno, todo esto es accesible, ¿no? No han escondido el material ni han dicho que hay. Entonces, hubo cosas buenas y que se lograron obviamente de esta huelga. Muchos animadores pues se fueron a otros estudios, ¿no? Y entre ellos se benefició Warner porque Warner recibió como, digamos que Disney pues tenía un estilo más real. Empezó como con un estilo, con estas de Mickey Mouse, como todos, ¿no? Como un estilo experimental, como un poquito así como más satírico. Pero Disney, si se fijan, la pauta de Disney fue haciéndose animaciones como un poquito más serias, ¿no? Es decir, hay cortos de Mickey Mouse y de Pluto, de Chip y Dale, que sí son como cómicos, o del Pato Donald, pero en sí lo que eran sus productos principales, como los largometrajes, pues se fueron como a una temática no adulta, pero si se fijan, la animación es como más cuidada, ¿no? No es tan irreverente, pues. Y muchos animadores, pues con todas estas huelgas dijeron, no, mejor me voy a Warner porque ahí tengo como tienen como más personalidad las animaciones, son más irreverentes, son más desafanadas. Entonces muchos se van a otros estudios, ¿no? También MGM se beneficia de esta huelga. Entonces es interesante y es como un periodo oscuro pues, para Disney, porque pues obviamente pues no creo que haya estado muy contento Walt con todo esto que hubo. Y hubo obviamente cambios importantes, ¿no? En donde se les reconocía ya a partir de entonces, ya los animadores se les ponen sus créditos, etcétera. Entonces sí tuvo cambios para bien esta huelga, obviamente no duró mucho, no le beneficiaba. Y también fue en un año difícil, todavía no entraban a la Segunda Guerra Mundial, pero por ejemplo estaban haciendo Dumbo, ¿no? Entonces Dumbo es la película de animación más corta de Disney, dura como hora y cachito, hora y 10 o algo así. Entonces tenían que hacer, pues acabar Dumbo con el menor número de personas, ¿no? Y después cuando se entra la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa con todos los estudios de cine? Eh, el gobierno llega con los estudios de cine y les dice a todos los ejecutivos que como parte de la participación en la Segunda Guerra, tienen que hacer material fílmico que aliente a las tropas o que sea exclusivo para los soldados, ¿no? Para la gente que está peleando en Europa. Entonces, digamos que el gobierno era jefe de los estudios de cine. Entonces, por ejemplo, en el caso de Disney llegan y dice, pues tú vas a hacer animaciones que estén dedicadas como a los soldados para que aprendan a cómo cargar un arma, obviamente todo en manera animada, ¿no? También con Warner hacen lo mismo. Y hay cortos que empiezan, eso lo van a ver, les digo, en las siguientes clases, que es una animación también muy interesante que es propagandística. Y volvemos ahorita a lo mismo. Como es propaganda, pues no habla mucho, ¿no? De que la gente colabore para la guerra, etcétera, pero también hay caricaturas que es obvio que si el enemigo en ese entonces era el eje Berlín-Roma-Tokio, Italia, Japón y Alemania, pues se ridiculice a la figura de Hitler, a la de Mussolini y a la del emperador Hirohito, ¿no? Entonces por ahí sale creo que Bugs Bunny cacheteando a Hirohito o algo así. Entonces hoy en día, pues también esas caricaturas nos las censuraron y es un poco más difícil de verlas, ¿no? Hay algunas colecciones que tienen, pero y les lo vuelvo a lo mismo, hay que verlas con los ojos de esos días, ¿no? Se estaba luchando en la guerra, en donde pues el enemigo eran los nazis y el eje Berlín-Roma-Tokio, entonces en muchas de ellas se mofaban, obviamente, pues, o de esos países, o en particular de las figuras que estaban como al frente, ¿no? Que era Hitler, Hirohito y Mussolini. Eh, Incluso en otros países como en Rusia, también se hacía animación con ese estilo que le llaman propaganda, ¿no? En donde pues obviamente está muy marcada una ideología, ¿no? En este caso que era derrotar a los nazis. Resultaría interesante, también creo que por ahí hay alguna animación alemana y algunos trabajos que se hicieron en Alemania durante la guerra, pero es obvio que como pues todo se peleó de ese lado,
pues la industria del cine paró en muchos sentidos, ¿no? En Japón también tienen cosas muy interesantes de propaganda, como con otro tema, como más alivianado, salen gatitos y cosas así. Pero pues es muy interesante, pero les digo, imagínense todo esto, o sea, estalla la huelga, luego entran a la guerra, les imponen, entonces pues fueron años difíciles para lo que fue Disney, pero a raíz de esto, pues empezó a generar, en ese momento en los 40s, 42, ya cuando entra Estados Unidos a la guerra, pues se hacen animaciones más dedicadas a lo que era la propaganda, los bonos, a que la gente colaborara, a que la gente hiciera su propia comida, etcétera. Y les digo que también, hoy en día esos cortos se pueden adquirir, nada más que ya, pues todo ya saben que ya sube de precio como, salieron hace como casi 15 años casi, o si no es que 20, unos DVDs que se llaman Disney Treasures, y había uno que recopilaba todos los cortos de la guerra. Warner hizo lo mismo, sacó una colección de todos sus cortos de guerra, que es posible conseguirlos hoy en día, solo que pues sí, porque los de Disney sí es una cosa así estúpida, que cuestan como, o sea, en su momento el DVD costaba $35, traían dos, y hoy en día casi está en 300 o 4, y usado, ¿no? Ni siquiera nuevo. Hay unas cosas que subieron de precio porque ya también como ya no las han vuelto a publicar o tienen, les digo, esta polémica, pues es muy difícil de conseguirlos, aunque pues siempre está el buen YouTube, que algunas cosas por ahí tiene regadas. De Warner también les digo, hay una colección muy buena que ahora se consigue, creo, si compran como el paquete completo, pero en DVD. Entonces es interesante todo ese material, sobre todo si les gusta también conocer, ¿no? Sí es muy clavado y es como leer mucho de este rollo. Es totalmente propagandística, ¿no? Así de que, ay, pues apoya a las tropas. Hay unos que son como más de compren bonos de guerra, ¿no? Que otra, pues dices, ¿qué es eso de los bonos de guerra? Pero bueno, eran como unas papeletas que se hacían, tenían un valor monetario y pues ese dinero se donaba al ejército, ¿no? Eh, y pues no nada más fue exclusivo de Estados Unidos, les digo, también Rusia llegó a hacer muchas animaciones de este estilo, ¿no? Pues Rusia también ha sido un país que tiene muchísima historia en animación y también tuvieron su animación propagandística durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí son algunas imágenes de ¿cómo se llama? De la huelga de Disney. En la parte de abajo hay un cartón del que creó a Daniel el Travieso, ¿no? Entonces, les digo, hay imágenes muy interesantes, hay libros que hablan al respecto de todo este rollo. Entonces, pues bueno, pues fue un periodo yo creo que difícil en su momento para Walt Disney, y fue una huelga que duró de mayo del 41 hasta septiembre, ¿no? O sea, sí fueron, pues, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses en donde se pararon los estudios y ya se reanudan las actividades, ¿no? Esta de Reluctant Dragon es por ahí también aquí se llegó a vender en México, es ya vieja, que es como, es una película, es un largometraje como un poco inusual, porque te habla sobre cómo hacen animaciones en los estudios Disney, ¿no? Es un material interesante, y al último pasan como un cortito de un dragón, ¿no? Pero bueno, fue durante esta época y les digo, está bien documentado, es una huelga que está muy, muy bien documentada, obviamente en idioma inglés, pero hay mucho material, ¿no? O sea, por mucho tiempo así como que ya saben que se ocultaba todo esto, pero pues ya con el internet nada es secreto ahora, entonces pues ya incluso la misma compañía de Disney en su museo que tienen en San Francisco, pues hablan un poco de esta huelga, ¿no? De alguna manera la maquillan un poquito, pero bueno, se habla de esta huelga, pero pues tuvo cambios importantes, ¿no? En todo esto. Y bueno, como ven las imágenes, pues así se ven mujeres, pero la gran mayoría, lo que les decía, era como el club de Toby, y a las chicas creo que de tinta y pintura también se les empieza a pagar más, ¿no? Que también esto del departamento de tinta y pintura es muy interesante hoy en día, pues porque no se le daba tanta importancia, pero por ejemplo, piensen en todos los fondos que venían en fantasía, en el mismo Pinocho,
todos esos fondos los coloreaban las mujeres. Entonces, por mucho tiempo su historia estuvo como invisible. Y hace unos años sacaron este libro. También les voy a compartir ahorita en Google el libro o en Amazon, y ahorita les copio el enlace. Déjame, les comparto pantalla. Para que puedan, si también tienen curiosidad sobre la historia o este periodo tan importante, vean este libro. Acá estamos. Me voy a ir directamente. No es que me pague Amazon, en ningún momento me está pagando por hacer esto. Pero bueno, se los muestro ahí porque es a donde más me viene aquí a la mente. Aquí está. Lo publica, la autora es Mindy Johnson. La verdad vale la pena el libro. Si les digo, si les llega a interesar mucho todo esto de la animación, sobre todo la historia, pues es muy interesante porque les digo, muestra la historia de muchas mujeres. Aquí, que me preguntaban hace rato cómo manejaban los acetatos, creo que eras tú, Inés, ve cómo, ya viste, traen unos guantes, ¿no? Eran guantes de algodón para poder manejar más libremente, porque obviamente el látex se les pegaba, entonces pues eran de algodón, y está muy interesante, pues porque precisamente, miren, vienen todo de los comienzos, ¿no? Una historia invisible, los 20, 30, 40, 50, hasta los 80, porque creo que la última película, si no me equivoco, pues acetatos, creo que fue El Rey León o Pocahontas por ahí. Ya cuando empieza el jorobado, ya empiezan a utilizar computadora, colorear en computadora, pero creo que El Rey León fue la última hecha con acetatos, ¿no? Y pues bueno, obviamente aquí viene también cómo se ha preservado todo esto, y por ejemplo, vean, todos estos fondos que se hacían, pues está muy, el libro de verdad es una joya, ¿no? Vean cómo estaban, por ejemplo, los departamentos, ¿no? Eran abiertos, se le catalogaba como un trabajo de mujeres, aquí vienen las razones. Entonces está muy interesante este libro, ¿no? Y tiene unas fotografías que, pues hoy en día, pues es difícil, yo creo que de tener acceso a ellas, ¿no? Es un trabajo muy bien documentado. Cuando hicieron la presentación miren lo que les decía de cuando coloreaban los acetatos, vean cómo, perdón, coloreaban el filme. Entonces, pues también cuando coloreaban el filme, se le contrataba a muchas mujeres para hacer este trabajo. No se contrataban hombres, eran mujeres, ¿no? Y entonces, pues bueno, les digo que está muy interesante, porque viene todo esto documentado. Y viene, aquí, esta que están viendo aquí es una de Winsor McCay que les dije, de Little Nemo. Vean cómo no hay color en todo, pero pues bueno, hay unas partes coloreadas, y es interesante cómo coloreaban el celuloide, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí de Lusitania, vean el dibujo original, ¿no? Es un dibujo chiquito, es un papel ya como transparente, es como ay, se me fue el nombre. ¿Cómo le llaman este papel? Pero bueno, te permite, albanene, que te permite de alguna manera también calcar, porque pues también está en chino que te quede igual el barco, ¿no? Sobre todo en el caso del barco. Pero les digo, está muy interesante. Aquí viene cuando empieza el acetato, ¿no? Aquí vienen las mujeres de la vida de Walt Disney, ¿no? Su mamá, etcétera. Y aquí ya viene como, pues ya, fotografías, ¿no? Que era muy difícil conseguir fotografías. También hay un libro muy interesante de una señora que trabajó en todos los estudios de animación que hubo, coloreando. Y la señora murió hace como ya como 5 o 6 años, ¿no? Pero les digo, cuando presentaron este libro, pues fue muy emotivo porque todavía estaba la señora que hacía la voz de Blancanieves, ¿no? Viva, y lo presentaron, y había animadora, alguna que otra por ahí,
Pero está muy, muy interesante el libro. Y pues bueno, también es una parte que este departamento fue muy importante, sobre todo ya en los años también finales de los 30, 40, porque ya empiezan a utilizar el color, pero pues es una maestría en cuanto al uso, y lo pueden ver sobre todo en fantasía o en Pinocho. Es impactante todo lo que hacen, ¿no? Obviamente en Blancanieves y en muchos cortos, pero pues, si ustedes ven, y ahorita sobre todo que han limpiado y cada vez van limpiando y limpiando, limpiando la imagen, pues pueden ver más completamente cómo se puede apreciar los colores, ¿no? Entonces es bastante, bastante interesante. No sé si alguien tenga una duda y rápidamente les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. De todas maneras, con calma, lo voy a decir en la siguiente asesoría, pero para que lo vayan pensando. Ahorita ustedes están conociendo un estilo de animación de los 20, que si se fijan, pues el estilo, por ejemplo, casi todos los personajes traen guantecitos. ¿Por qué traen guantecitos? Porque, pues les digo, nada más existía la tinta negra, la tinta blanca y la tinta gris, ¿no? Entonces, el ponerle los guantes era importante, pues porque podías notar las manos, ¿no? Aunque a veces no se utilizaba por completo lo que son las manos. El objetivo también que vean Historia de la Animación es que vean cómo eran los estilos, ¿no? Cómo han ido cambiando los personajes con el correr de los años. Entonces, ustedes están desarrollando una historia o un personaje principal para un corto que van a elaborar al final, ¿no? Entonces están haciendo su historia, están creando su personaje, y el objetivo es que ahorita que están viendo varios estilos de animación, desarrollen a su personaje con 3 estilos diferentes. ¿Por qué? Porque luego nos casamos con nuestro estilo. Pero si yo entro a trabajar, por ejemplo, supongamos que entro a trabajar a Nickelodeon, que tienen como una característica, son como más malhechones los dibujos, de alguna manera, por así decirlo, o más burdos. Entonces, imagínense que entran al Nickelodeon y dicen, pues queremos tu personaje estilo Nickelodeon, o tu personaje estilo Disney, o tu personaje estilo anime, o tu personaje estilo los 20 o estilo 40, o set onda picapiedra. Entonces, ese es el chiste de esto, es que vayan pensando en su personaje. Tienen que desarrollar al final su personaje en 3 etapas distintas, o con 3 estilos, es decir, a lo mejor les gusta Los Simpson, o South Park, o les gusta Rick and Morty. Entonces que adapten su personaje a ese estilo de animación que ustedes escojan. Les pongo este ejemplo, que es el de Oswald, ¿no? Cómo se ve en los 20, no tenía guantes, por ejemplo. Después le ponen guantes, si se fijan, cambia aquí en los 50, está como medio gordo, un poquito gordita la cara, más rara. Luego cambian como en los 70s y hasta le cambian el color. Luego regresa como al estilo clásico, y ya cuando regresa a Disney, es esta imagen que se ve en 3D, no quiere decir que esté todo en 3D, pero si se fijan, volvió como a lo clásico, y ya nada más dejaron un shortcito, ¿no? Y al principio traía como un overall. Entonces, pues bueno, eso es para que se vayan tomando una idea. Entonces, en la siguiente sesión, con más detalle, platicamos esto del ejercicio, y si van teniendo dudas, pues no, ahora sí que me las pueden hacer llegar a través del chat, ¿no? También vean, ahora que vean el material, igual me gustó ahorita mucho que cuando empezó la clase empezaron con dudas del material que vieron, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas, digo, no es que yo haya vivido así con el acetato, así de que, ay, miren, vi cómo nació el acetato, ¿no? Pero pues sí me tocó ver animaciones con acetatos, o todavía me tocó llegar a alguno que otro parque ahí temático donde a veces exhibían o vendían acetatos, ¿no? Que ahorita ya no los venden porque ya todo lo va a las bóvedas, ¿no? Y es más, ahora está tratando de rescatar acetatos que tienen coleccionistas. Pero bueno, eso sería todo. Tengo una pregunta. Ya estamos. Entonces sería todo por hoy, chicos. Ok, fue un gusto conocerlos, y pues bueno, cualquier duda, estoy al pendiente. Gracias. Gracias. Los dejo con Jos. Muchas gracias, Anuar. Gracias. Bye. Bye. Chicos, vamos a tomar un receso bueno, regresamos a las 11:10 para la clase de guionismo, por favor. Gracias. Super.